Muy buenas tardes, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga. Tap a la pantalla, por favor. Que el Señor les guarde, que el Señor les llene de mucha paz y bendición. Muy contentos de estar aquí en esta plataforma. Y bueno, siguiendo, hermanos, predicando la palabra, predicando las cosas. Hoy un ligero frío por acá, por este lugar. Pero bueno, vamos a gozarnos. ¿Qué va a haber? Yo lo estaba viendo por cable, dice hermano Lorenzo Aguilar. Ajá, en la otra plataforma hicimos una prueba, pero no hay tanta afluencia de personas. Es que aquí está la comunidad realmente. Hoy aquí estoy con frío debajo de esta agua de vida, de la palabra de Dios. Así que estamos muy contentos, hermanos, para honra y gloria de nuestro Dios. Y bienvenidos a todos, hermanos. Que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Y quería hacerles un comentario antes de empezar a predicar la palabra un rato. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp se invitan a todo el mundo que quiera ir a ese grupo. Nosotros nos caracterizamos por levantar el estandarte de la verdad y guardar la ley de Dios. La ley de Dios es santa y pura, eterna, y para siempre, porque es el carácter de Dios. Lo he dicho infinidad de veces. Pero si llegamos a un grupo tratando de negar la ley de Dios, poniendo videos que nieguen la ley de Dios, metiendo, qué sé yo, una sola duda en personas. Recordemos que hay personas que somos maduras y sabemos de esto, pero hay otras personas que no lo son y apenas están aprendiendo. Entonces llegamos a ser como una piedra de tropiezo para las personas que están comenzando. Yo lo he dicho varias veces. Muchos somos universitarios, tal vez, en palabra de Dios. Algunos vienen en segundo año, en el colegio. Algunos ya están en la universidad. Algunos están en la escuela y algunos están en kinder y pre-kinder, en lo que están conociendo ahorita la palabra de Dios. No podemos poner nada que tenga que ver con dudas a la palabra de Dios, y mucho menos en el grupo. Tampoco el grupo es para vaticinar a falsos profetas o a personas que defienden el hecho de alguna doctrina diferente a la que se está presentando, porque entonces estamos nadando contracorriente. El grupo no es para publicar live de otras personas. El grupo es para estudiar la palabra de Dios. Siempre lo he dicho, se pueden publicar videos interesantes que nos den información, se pueden publicar muchas cosas que nos ayuden en lo que es el carácter espiritual y la edificación del carácter. ¿Qué tal, hermano Freddy? Espero que estés bien. Hemos estado orando por ti también muchísimo para que salgas de esos problemitas que tienes en el nombre de Jesús. Así que el grupo que tenemos allá en la otra plataforma, pues es un grupo muy bonito, pero lamentablemente hay personas que bueno, quieren desanimar con videos a unos, y mientras uno está edificando la pared, otro viene y le pone lodo suelto, como dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel. Entonces a veces tenemos que optar por sacar a personas del grupo por este método, este metodismo. Entonces no queremos sacar a nadie. Simple y sencillamente seamos coherentes. Si vamos a publicar algo en el grupo, pues que sea algo que edifique, algo que del fin, algo que tenga que ver con el fin, pero no proliferar a falsos profetas o a personas que yo los he escuchado y niegan al eterno, niegan hasta Jesucristo algunos, y hacen un montón de acusaciones falsas o aportaciones falsas a lo que es el supuesto evangelio que ellos predican. Nosotros estamos en un momento solemne ahorita. Todos nosotros debemos abrir el corazón a nuestro Señor en estos momentos y estar conectados con nuestro Dios. No podemos dar paso a los
a lo falso, a lo mentiroso, a lo que pone duda, porque es como poner una piedra de tropiezo para los hermanos. Antes de buscar en la palabra de Dios Apocalipsis 20:12, vamos a buscar Apocalipsis 20:12, vamos a tener una oración para que el Señor Todopoderoso nos dé la victoria en esta tarde. Oremos. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, oh Señor, por el don de la vida que nos concedes, pidiéndote, oh Padre Celestial, que tú nos acompañes en este live, que nos ayudes, oh Padre Celestial, a hablar conforme a la palabra tuya, Señor, y que nos ayudes en la preparación que necesitamos hacer para estar, pues, preparados totalmente en el momento de tu venida, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados. Ayúdanos a conectarnos contigo más y más. Y, Señor, provee para este grupo, pues, una gran bendición de parte tuya. A las personas que han pedido oración en el grupo y en este live, en esta plataforma, rogamos por cada uno de ellos, para que tú seas con ellos, que los ayudes en sus diferentes tipos de problemas y que los bendiga siempre, oh Padre Celestial. Gracias, oh Padre. Bendícenos y guárdanos en el nombre poderoso y dulce de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así que gracias a todos y que el Señor les pueda bendecir inmensamente. Dice Apocalipsis 20:12. Apocalipsis 20:12 dice, y vi también a los muertos, grandes y pequeños, en pie ante el trono. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que estaban escritas en los libros. Vemos aquí, mis queridos hermanos, en Apocalipsis que hay un libro, un libro abierto, que es el libro de la vida. Pero dice que los muertos fueron juzgados según sus obras por las cosas que están escritas en los libros. Está el libro singular y los libros plural. Esto es muy interesante porque eso tiene que ver con el juicio de Dios. Mucha gente no se da cuenta ni se percata que el juicio de Dios se está dando en estos momentos, mis queridos hermanos. La declaración ha llegado la hora de su juicio, indica la obra final del ministerio de Cristo, hermanos, para la salvación de los hombres. Proclama una verdad que debe seguir siendo proclamada hasta el cese de la intercesión del Salvador y su regreso a la tierra para llevar a su pueblo consigo. Ahora, el juicio empieza en un determinado momento en esta tierra y termina cuando se termina la gracia. ¿Y qué va a pasar cuando se termina la gracia, mis queridos hermanos? Pues cuando se termina la gracia, usted y yo ya pues no podemos pedir perdón porque no hay intercesor allá arriba. No podemos arrepentirnos porque ya no hay nadie intercediendo, como dije anteriormente. O sea, se acabó el momento o el tiempo que el Señor ha dado a este mundo para arrepentirse. La pregunta es, ¿qué estás haciendo con tu vida hoy? La pregunta es, ¿estás perdiendo tu tiempo todo el día? ¿No estás pensando en lo divino? ¿No dedicas un solo momento a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la conexión con el Padre Celestial? ¿Estás tan preocupado por la guerra allá en Medio Oriente? ¿Por el alza de los combustibles? ¿Estás tan preocupado por tantas cosas que a la fuente inagotable no vas a acudir ni vas a pedir por él o para ti? ¿Qué error el de las personas es separarse del Señor? Es el peor error que puedas cometer tú en tu vida. Esta obra de juicio ya empezó hace varios tiempos y debe continuar hasta que sean falladas las causas de todos los hombres, tanto de los vivos como de los muertos.
De aquí que deba extenderse hasta el fin del tiempo de la gracia concedido a la humanidad. Y para que los hombres estén debidamente preparados para subsistir en el juicio, el mensaje les manda en el primer ángel, Apocalipsis 14:6, dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de los aguas o los manantiales. El resultado de una aceptación de estos mensajes, ¿qué tal, hermana María Ortiz? Está indicado en las palabras: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, en Apocalipsis 14:12. Mucha gente dice, bueno, si el juicio se está desarrollando, yo lo que voy a hacer es que cuando esté cerca de mi muerte, me voy a arrepentir. Algunos jóvenes dicen, no, pues yo tengo mucho tiempo y yo puedo arrepentirme dentro de un tiempo. ¿Qué tú sabes de tu vida? Y si te sorprende la muerte, tu juicio terminó. Si llega un momento, la muerte, pues llegará ese momento donde ya tú paras todo y ya las obras tuyas te van a condenar, o vamos a ver qué pasa, porque dependiendo de lo que está escrito en los libros de ti, si hay un arrepentimiento, amén, pero por lo visto, si nunca te has dedicado a buscar a Dios, ¿qué arrepentimiento vas a tener? Esa es la pregunta. Ahora, solemnes son las escenas relacionadas con la obra final de la expiación de nuestro Dios. Incalculables son los intereses que ésta envuelve. El juicio se lleva ahora, adelante, allá en el santuario celestial. Esta obra se viene realizando desde hace ya muchos años atrás. ¿Qué tal, Lisbeth? Pronto, nadie sabe cuándo, le tocará ser juzgados a los vivos. Pero recordemos que el juicio empieza por los muertos. ¿Cuáles muertos, hermano Jeremy? Los que han muerto en el Antiguo Testamento, todos esos vienen en el juicio final. ¿Y quiénes son juzgados? Únicamente los que han creído en el Padre eterno y en su Hijo amado. Únicamente. El que ha rechazado ni siquiera va a tener juicio. Ya por certeza se le dice, usted no tiene abogado, usted no puede ir a un juicio. Tus obras te van a condenar. Y eso es lo que la gente no entiende. Si usted acepta a Cristo como Salvador personal, mis queridos hermanos, usted tiene chance de ser salvo. Si usted no acepta a Cristo como Salvador personal, usted no tiene un abogado en el juicio. ¿Quién te va a representar en el juicio? Nadie. Y me recuerda el tiempo del Yom Kippur, en el tiempo de Israel. Cuando las fiestas se daban, mis queridos hermanos, pues había una fiesta que se llamaba el Yom Kippur o la expiación. Y la expiación, hermanos míos, consistía, con permiso, hermano, ya vengo, denme un chancecito. La expiación consistía, mis queridos hermanos, en que tomaban 2 corderos. Andaba trayendo mi agua, hermanos. Tomaban 2 corderos, 2 machos cabríos, y uno era muerto en el altar que representaba a Cristo. El otro macho cabrío, pues era un macho cabrío que representaba a Azazel. ¿Y quién es Azazel? Es un símbolo de Satanás. Eso lo ponían en el Yom Kippur, allá en el santuario terrenal, en el tiempo de Moisés. Y entonces se degollaba al cordero y el sacerdote tomaba los pecados del pueblo
en sus manos y los ponía encima del macho cabrío Azazel. Y este macho cabrío era llevado al desierto y despeñado allá en el desierto. Justamente lo que va a pasar con Satanás en el último tiempo, que va a estar solo aquí, en un desierto, en una tierra desierta por 1000 años. Y entonces este sacerdote hacía la obra de expiación, que era el Yom Kippur, y entraba al lugar santísimo. El lugar santo era un lugar en el tabernáculo, ahí estaba el lugar santísimo. Y él entraba justamente a oficiar en el lugar santísimo. Y este sacerdote se comunicaba con el Eterno. Cuando el Eterno hablaba con él, por medio de 2 piedras que tenía, el Unín y el Turim, a donde estaba el arca del pacto, dependiendo de lo que Dios le decía, el pueblo iba a ser perdonado. Siempre el pueblo fue perdonado, ¿sabían ustedes? Porque si no, el sacerdote podía morir adentro del santuario, del lugar santísimo, y no era perdonado. Lo más interesante de esto, hermanos, es que la expiación se daba. ¿Y qué hacían las demás personas alrededor del santuario? ¿Qué hacían los demás personajes o los del pueblo de Israel? Ellos no estaban fiestando, ellos no andaban en alegría, en rumba, ellos estaban adorando a Dios alrededor del santuario, inclinados con el pecho en la tierra y postrándose totalmente en el tiempo del Yom Kippur, porque estaba un tiempo del juicio. Nosotros estamos en tiempo de juicio ahorita, hermanos. Pero la gente no quiere aceptar que esto se está terminando y que nuestro Señor Jesucristo está pronto a venir. La gente piensa que esto es un relajo y la gente solo ve en las plataformas videos tontos, videos de risa tonta, y siguen aumentando su nivel o bajando su nivel viendo esta clase de videos y perdiendo el tiempo, cuando el Señor Todopoderoso te está haciendo una invitación a arrepentirte. Pero la gran mayoría de personas piensa que esto es mentira. Por eso dice la palabra de Dios que Cristo vendrá como ladrón en la noche. No es porque va a venir de una manera que tú no te vas a dar cuenta. O sea, sí va a venir de una manera que tú no te vas a dar cuenta, pero no es como algunos la pintan, como un rapto secreto, como esto, como aquello, lo otro. Usted sabe que el ladrón en la noche llega cuando tú no te das cuenta. La muerte puede llegar a ti cuando tú no te percatas. Y ahí es cuando Cristo llegó a tu vida en ese momento. ¿Qué tal, hermana Juana Prada? Y la gente no se da cuenta de esto. Hace poco hubo un accidente muy feo por acá, por estos lugares. Y dicen que eran personas de alto recurso económico que iban en un automóvil. Y estas personas iban a altas velocidades. Y un camión parqueó así y ellos se metieron debajo de ese camión. Y murieron esos chicos hace un tiempo acá. Todos aquí en la casa empezamos a preguntarnos, ¿habrán tenido tiempo de arrepentirse? Y yo les dije, es muy difícil. Una muerte insofacto, pues prácticamente no te da tiempo de arrepentirte. Pero ¿saben una cosa? Usted está teniendo el tiempo para buscar el arrepentimiento en Cristo Jesús, pero no lo haces. Estás perdiendo tu tiempo en cosas seculares. Estás dándole más tiempo a las cosas de este mundo que al mismo Dios. Y el Señor te está llamando. Venid a mí todos los cargados y cansados, que yo os haré descansar, dice la palabra de Dios. Cuando este juicio empezó, porque ya empezó hace rato según las profecías, pues termina hasta que el fin de la gracia se termina. ¿Cuándo va a ser? No sé. Nadie sabe cuándo se acabará la gracia, pero sí sé con los eventos que están sucediendo que está pronto a acabarse la gracia. La pregunta es, ¿ya estás preparado con Cristo Jesús? Esa es la pregunta que te hago a ti.
ya tú estás preparado con el Señor Jesucristo. Ya fuiste a Él a pedir perdón y arrepentirte de tu pecado. Ya lo contrataste como abogado. Esa es la pregunta que te hago a ti. Porque mucha gente dice, yo creo. Los ángeles malos creen y tiemblan también. No está solo con creer, falta ejercitar tu fe, mis queridos hermanos. Pronto nadie sabe cuándo les tocará ser juzgados a los vivos. Quizás ya empezó el juicio de los vivos y no nos damos cuenta. En la augusta presencia de Dios, nuestras vidas deben ser pasadas en revista. Todo lo que has hecho tú va a ser pasado. En este más que en cualquier otro tiempo conviene que toda alma preste atención a la amonestación del Señor que dice, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, y si no velares, vendré a ti como ladrón, y no sabrás en qué hora vendré a ti. Marcos 13:33, Apocalipsis 3:3 lo dice. Así que, hermanos, hay que ser coherentes en nuestras decisiones. Peligrosa es la condición de quienes, cansándose de velar, se vuelven a los atractivos del mundo. Mientras el hombre de negocios está absorto en el afán del lucro, mientras el amante de los placeres está buscando cómo complacerse, mientras la esclava de la moda está renovando su vestuario, puede ser que en ese momento el juez de toda la tierra pronuncie la sentencia. Y la sentencia puede ser, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falto. Lamentablemente. En estos días, pues hablamos de Belsasar. ¿Cómo el juicio llegó a Belsasar de repente? No se dio cuenta, solo Daniel le dijo las cosas y lo que la mano en la pared había dibujado, que era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Sí, seguramente Belsasar pensó, no, falta mucho tiempo para esto, demasiado tiempo, quién sabe cuándo se cumplirá esto, todavía tengo vida, pero eso fue al momento donde le dijeron las palabras. El rey Ciro y Darío de Persia entraron por el río Éufrates y mataron a Belsasar, a su familia, y esclavizaron todo Babilonia, y cayó presa de estos reyes. La palabra de Dios dice, aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo del hombre. Eso lo dice en Daniel 7, 13, 14. Pongan atención, hermanos, porque a veces ponemos atención a otras cosas peor. Dice en Daniel 7, 13, 14, ¿qué tal, niga? He aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, o sea, Jesucristo, que vino hasta el anciano de días, al Padre, y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. La venida de Cristo descrita aquí no es su segunda venida a la tierra. Él va al anciano de días en el cielo para recibir el dominio y la gloria y un reino que le será dado a la conclusión de su obra como mediador. Es esta venida y no su segunda venida a la tierra la que la profecía dijo que ocurriría al fin de los 2300 tardes y mañanas. Que justamente eso se cumple en 1844. Acompañado por ángeles celestiales, nuestro gran sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, como hacía el sacerdote allá en el Yom Kippur en Israel terrenal.
y allí en la presencia de Dios da inicio a los últimos actos de su ministerio en beneficio del hombre. Cumplir la obra del juicio investigador y hacer expiación por todos aquellos que resulten tener derecho a sus beneficios. Los únicos que van a ser juzgados son los que han creído en Cristo, lo han contratado como abogado aceptando su muerte y su resurrección y han confesado su pecado ante Él. Son los únicos. Y los otros, hermanos, los otros quedarán impíamente porque no se han arrepentido. El único que tiene derecho a un juicio es con Dios el que procede a arrepentimiento. El que no procede a arrepentimiento es porque no necesita de Dios, por lo cual esta persona no va a ser juzgado. Ya sus obras lo condenaron. Cuando concluya la obra del juicio investigador, quedará decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia va a terminar poco antes que el Señor aparezca en las nubes del cielo. Pongan atención. Al mirar hacia ese tiempo, Cristo declara en el Apocalipsis: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra, dice la palabra de Dios. Qué interesante. Ay, ¿cómo está el mundo hoy? Pues la gente no quiere buscar un cambio. Confían en sus pastores, en sus religiones, en su propio corazón, y su corazón engaña a muchos. Usted no sabe que la palabra de Dios dice que engañoso es el corazón. Y es problemático, mis queridos hermanos, cuando confiamos en todo lo que dice soy de Cristo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Siempre lo digo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hoy muchas personas siguen a personas que no hacen siquiera la voluntad del Padre. Ahí hay varios hermanos como David Diamond, personas que solo creen en que el gobierno de Israel va a ser restablecido y no creen en un gobierno universal del Señor Jesucristo. Muchísimos hay. Personas que hablan aquí y empiezan a tergiversar el evangelio, y lo que hacen es engañar a muchos. Y usted ve sus seguidores, 1 millón, 2 millones, y la gente siguiendo a estos incautos. Increíble, pero así es. El gran día del juicio final, hermanos, los muertos han de ser juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros según sean sus obras. Entonces, eso lo dice Apocalipsis 20:12. Entonces, en virtud de la sangre expiatoria de Cristo, los pecados de todos los que se hayan arrepentido sinceramente serán borrados de los libros celestiales. En esta forma, el santuario será liberado o limpiado de los registros del pecado. Por eso dice, y el santuario será purificado en Daniel. Note lo que dice Daniel 7, 9 al 10. Daniel 7, 9 al 10. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo les hablaba de libros que hay, ¿verdad? La Biblia me habla de varios libros.
Me habla del libro de la vida, que es donde se registran los nombres de todos aquellos que han aceptado servir a Dios. Me hablan del libro de la memoria también, un registro de las buenas obras de los santos. Me habla de ese registro de los pecados de los hombres. Al comentar una visión de la fase ejecutiva del juicio, al final de los 1000 años se hace la siguiente clasificación. El libro de la vida, que registra las buenas obras de los santos, es el primer libro. El libro de la muerte, que consigna las malas obras de los impenitentes, otro libro. El libro de los estatutos, la escritura o la palabra de Dios, según cuyas normas los hombres son juzgados. ¿Entienden? Es muy interesante esto. Y eso es bueno para que la gente recuerde qué libros hay. Juan 12, 44, 48. Juan 12, 44, 48. La palabra de Dios dice: Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. El que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guardo, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Vamos a ver quién es el que va a juzgar. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero. O sea que es la palabra de Dios la que va a juzgar a las finales. Porque si tu vida no está acorde a lo que dice la palabra de Dios, las escrituras, mi querido hermano, lamentablemente vas a ser pesado en balanza y vas a ser hallado falto. Por lo cual, mis queridos hermanos, es necesario que todos nosotros, todos, comparezcamos ante el tribunal de Dios. Todos comparezcamos y vayamos al trono de la gracia pidiendo al Señor Todopoderoso que nos ayude, que nos reivindique, que nos bendiga con el don de su presencia y que nos limpie de ese pecado que es el cáncer. ¿Qué tal, hermana Débora? Dios te bendiga. Si no vamos, entonces no aceptamos a Cristo como Salvador. El que acepta a Cristo como Salvador tiene una virtud, que es hablar con el Señor y pedirle perdón por las faltas. ¿Cuántas veces lo ha hecho? Yo les pregunto a todos aquí, ¿cuántas veces te has arrodillado tú en tu aposento y le dices, Señor, perdóname? He hecho lo malo. Necesito que tú me representes. Sé que se estás desarrollando un juicio, Señor. Necesito que tú me representes. Necesito que tú seas mi abogado. La palabra de Dios dice que Jesús es abogado. Ahora, vamos a buscar la palabra de Dios en el libro de Juan. Primeramente, Juan 1, 9. Juan 1, 9. A diario debemos hacerlo todos los días, porque nos equivocamos, hermana Juana. San Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y libertarnos de toda maldad. ¿Qué tal, hermana Molly? Dios te bendiga. Ahora, dice en San Juan 2:1, San Juan 2:1, dice la palabra de Dios. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados.
Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. En esto sabemos que nosotros les conocemos si guardamos los mandamientos de Dios. O sea que Jesucristo es nuestro abogado. Y esa es la pregunta interesante. Si Jesucristo es tu abogado y te representa, y tú tienes una relación con tu abogado que es Jesucristo, ¿será que Jesucristo va a perder algún caso? ¿Será que Jesucristo va a perder un caso como el tuyo, mi querido hermano? ¿Tú crees posible que Jesucristo pueda perder algún caso? Nunca. Entonces, vale la pena el consejo que les estoy dando. Es un consejo de vida. Es un consejo de vida. Claro que sí, hermana Lulú y hermano Freddy. Es un consejo de vida. ¿Y por qué entonces, hermano? ¿Por qué pasan las cosas en mi vida? ¿Por qué vienen tantas cosas? ¿Qué tal, hermano Luis Ramírez? Por las pruebas que son necesarias que vengan. Hay cosas que quiere el Señor cambiar en ti. Hay cosas que nos quiere cambiar. Muchas cosas nos quiere cambiar, pero no aprendemos. Ustedes saben que predicar la palabra de Dios implica una responsabilidad grandísima. Hermanos míos, hablar la palabra de Dios implica una responsabilidad grandísima. Porque, mi querido hermano, si yo te explico la palabra de Dios y lo hago conforme a lo que yo creo, yo voy mal. Pero si yo explico la palabra de Dios conforme a lo que me dice la palabra de Dios y lo que está resumido en la palabra de Dios, pues yo voy bien porque me apoyo en la letra de nuestro gran Creador, el Padre. Pero hay muchas personas que hoy en día proliferan, y esto es un consejo que se los doy a todos, en el nombre de Jesús, sobre todo los que estamos en el grupo de WhatsApp. Hay muchas personas que proliferan, personajes que no hablan la palabra de Dios, que engañan. Entonces, estamos convirtiéndonos en falsos profetas. Estamos llevando al error a hermanos que están aprendiendo. Y este es un problema, y por eso implica mucha responsabilidad. Si empezamos a poner videos de personas que niegan la ley de Dios cuando nosotros defendemos la ley de Dios, es como que yo estuviera construyendo una pared y repellándolo y llegara alguno y me tirara lodo suelto en la pared y me ensuciara la pared. Se está haciendo una obra maravillosa con muchas personas en este grupo. Y no podemos permitir en el nombre de Jesús, hermanos, personas que llegan a poner cosas irresponsables al grupo. Por lo cual les pido en el nombre de Jesús a todos que seamos coherentes a la hora de poner cosas en el grupo. Porque podemos estar desviando a muchas personas que están comenzando en estos momentos. Esto es cierto, ¿verdad, Luis Ramírez? No podemos estar poniendo cosas que no son correctas, que no son verdaderas. Especulaciones, no podemos especular porque nos convertimos en cómplices de los falsos profetas. Jamás yo voy a poner un link para que vean a un hermano que anda negando la ley de Dios. Es un problema, así de Franklin, es un problema. Y por eso es que implica tanta responsabilidad, la información que tú manejas. Amén, hermana Juana Parada. La información que tú manejas, tienes que pasarlas por el filtro. Y el filtro es este, hermanos, la palabra de Dios. No puedes poner todo lo que nace en internet ni mandar todo eso, porque estás poniendo en peligro la vida de otra persona. Conozco una persona que cuando empezó aquí en esta plataforma, hace un tiempo atrás, pues me decía, hermano Jeremy, definitivamente la verdad es correcta, eso es la verdad. Y se fue, empezó y le mandaron algo, una persona, de el gnosticismo y empezó a creer en la Kabbalah o en la Kabbalah, que tiene que ver mucho con esoterismo. Era una persona que era cristiana
y empezó a salir en sus live vestido de negro, empezó a hablar de la Kabbalah y empezó a meterse en unas filosofías y el preguntarse el porqué de las cosas en una cierta reacción filosófica, y empezó a dudar de la palabra de Dios. Y hoy por hoy, pues ha bajado totalmente hasta abajo cuando se le predicó las cosas. ¿Y saben por qué? Porque una persona tomó un video y se lo mandó. Y le gustó la Kabbalah. ¿Y qué es la Kabbalah? Son cuentos y ritos que tienen que ver con esotérica, cosas ocultas y cosas que realmente no son reales, o cosas que podrían ser verdaderas pero no las son, ¿entienden? Entonces, muchas personas se van por esos lados, otras personas se van por el panteísmo, otras personas se van por la nueva era, que todo esto es prácticamente nueva era, espiritismo. La nueva era es peligrosísima en este tiempo. El Señor está anunciando el juicio. La gnosis, los Rosacruz, correcto, hermana Rosa Paredes. La abandoné el Espíritu de verdad de Dios. Es que cuando usted tiene el Espíritu de Dios, pero invita a otro espíritu a morar en ti, hermana Emilia, vienen problemas. Sino que lo diga Saúl. Ahí tenemos la historia de Saúl. Saúl tenía el Espíritu de Dios, fue ungido con el Espíritu de Dios. Saúl fue una persona ungida para ser rey. Aunque el pueblo lo pidió, Dios lo concedió y le dice, le voy a poner a Saúl porque lo vieron bonito, lo vieron hermoso, un hombre elegante. Dice, vamos a poner a Saúl. ¿Ok? Y pusieron a Saúl. Y Saúl fue ungido, dice la palabra de Dios que fue ungido. Inclusive Saúl danzó un poco en su ungimiento y toda la cuestión. Pero cuando llegó la hora de verdad, decidió no obedecer a Dios, sino obedecer a su corazón. Le dijeron, vaya a matar a Amalek, que era un pueblo prácticamente enemigo de Dios, y mata todo. Correcto. Inclusive Agag era el rey de Amalek. Y cuando llegó Samuel a la tienda de Saúl, encuentra a Saúl conversando con Agag tranquilamente, y desobedeció a Dios. Y Samuel, que era profeta, se llenó de celo y dice que tomó una lanza y traspasó a Agag, el rey de Amalek. La orden era matar a todos. Y decepcionado se fue Samuel. Intercedió por Saúl y luego el Señor le da una prioridad y le da otra oportunidad. En un momento iban a guerrear, recuerdan, con el famoso ejército filisteo, y obviamente tenía que llegar Samuel a oficiar el sacrificio, porque era Samuel que le correspondía, era el profeta de Dios. Saúl no era profeta, era rey. Pero en su impaciencia, Saúl tuvo le dieron otro chance para ver si se reinventaba o si se regeneraba. Y Saúl no esperó a Samuel, y fue él y hizo el sacrificio. Tomó el lugar de Samuel y hizo el sacrificio. Ya Dios no soportó ahí más. Y dice, es necesario ungir a otra persona. Estoy contándole en palabras propias. Y ahí fue donde empezó a perder la guerra contra los filisteos. Y se levantó un gran gigante, ¿se acuerdan? Un gran gigante que tenía 6 dedos en su mano. El número 6 siempre tiene que ver con los enemigos de Dios, que era Goliat. Y Goliat pues anunciaba cada día y pues prácticamente desafiaba las huestes de Israel. Pero llegó David,
quien ya Samuel lo había ungido, hijo de Esaí, y se paró y dice, no, ¿cómo tú vas a ofender a las huestes de Israel? El ejército del Dios Altísimo. ¿Y Saúl qué hacía? Temblaba en su tienda. Y todos temblaban. El Espíritu de Dios se había apartado de Israel, pero estaba en David. Y cuando David fue a luchar contra Goliat, todos conocemos eso, lo hemos visto, tomó piedras del arroyo, tomó su honda, y en la primera, ¡plá!, aquí a Goliat, y lo elimina. Y David fue llamado héroe de Israel. Ahora, ¿qué pasaba con Saúl, perdón? Saúl se llenó de un espíritu maligno. ¿Y quién tocaba el arpa para Saúl? David. David le tocaba el arpa porque así sosegaba al espíritu maligno. ¿Qué pasó? Dios le dio su espíritu a Saúl, le dio su espíritu a Saúl, pero también se apartó su espíritu de Saúl y llegó un espíritu de mentira. Y después quería matar, como dice Kadash, a David por celos con David, porque el pueblo vituperiaba a David y minimizaba a Saúl. Y el espíritu de mentira entró en Saúl. Tremenda enseñanza esta. Y eso es lo que pasa hoy en día. El Espíritu de Dios se retira de una persona que no haga la voluntad de Dios. Ese es el gran problema. El Espíritu de Dios se retira de una iglesia que no haga la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios se retira de una persona que no guarde su santa ley. Y cuando no guardamos la santa ley de Dios, pues la misma santa ley nos condena por sus preceptos y sus declaraciones, porque tal vez yo me he apartado y yo me hago adúltero y veo ahí dice no te harás adulterio. Yo me hago mentiroso y ahí me hace mentiroso en la ley de Dios. Yo me hago idólatra y ahí me dice, mira, ahí, tú eres idólatra. La ley de Dios me señala el pecado y el único que me limpia el pecado es Cristo, por lo cual tú y yo debemos ir al Señor Jesucristo a pedir en arrepentimiento genuino para que Él nos cubra con su gracia. Es la única manera de ser salvos. No conozco otra. Solo en Jesús hay salvación. Adentro y muertos y no se dan cuenta. ¿Sí? Correcto. Exacto. Muertos en pecado y no se dan cuenta de que necesitamos del Hijo del Dios Altísimo. Y el juicio se está dando y la gente ni fu ni fa. No saben que su nombre puede estar siendo pasado en estos momentos. Quizás el nombre de Karen está siendo pasado. Quizás el nombre de Mari Blandón esté siendo pasado. Tal vez el nombre de Meiva Montaño está siendo pasado. Tal vez el nombre del hermano Oniga está siendo pasado. No nos damos cuenta. Tal vez el nombre de María Ortiz esté siendo pasado y no te das cuenta. Ve la importancia de la santificación diaria, porque cuando usted tiene santificación diaria, usted tiene esa comunión con el Señor y el Padre amado, por medio de su Hijo amado, te da el manto de justicia. ¿Qué tal, hermana Katia? Dios le bendiga. Y eso es lo que a veces no entendemos. Por eso dice que la palabra nos va a juzgar en el día postrero. Es la palabra. Cuando vemos la palabra y mi vida no está acorde a la palabra me juzga. Y ese ejemplo lo tenemos ahí con Saúl. Ahora, ¿qué pasó con Saúl? Estamos hablando un poquito de esto. Saúl se llenó de ira contra David y a pesar de que el Espíritu de Dios no estaba en Saúl, estaba con David, siguió obrando por medio de David. Saúl, ¿qué pasó? Se hundió en el espiritismo. Al morir Samuel, mis queridos hermanos, al morir Samuel, él quiso una comunicación con Samuel, porque según él, el único que lo podía ayudar era Samuel, porque también era una persona que creía en hombres.
saber que el mismo Dios lo hubiera podido ayudar si se arrepintiese. Pero lo que hizo fue hundirse más. Se fue donde la pitonisa en Endor y le pidió a la pitonisa que quería hablar con Samuel. ¿Cuántas personas van a donde brujos y curanderos para que les quite el ensalmo que el mismo Satanás ha puesto en ellos? Quizás hoy estoy hablando a alguna persona que le gusta andar en brujería o en adivinos. Se hundió en la depresión y en la idolatría y en el espiritismo, hermana Berta Zacatecas. En espiritismo se hundió total. Y se fue a consultar a una bruja. La pitonisa es una bruja. Y entonces le hicieron aparecer a Samuel. Y él habló con Samuel. Pregunto, ¿era ese Samuel? Yo les pregunto a ustedes, las personas pueden hablar con los muertos. ¿Era ese Samuel? La pitonisa le hizo aparecer a Samuel. ¿Era ese Samuel? No. Ah, bueno, qué bueno que estén cuchillos, están afilados. No era. ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién realmente era ese Samuel que se apareció? ¿Ah? ¿Quién realmente era ese Samuel que se apareció? ¿Quién realmente estaba detrás de Samuel o ese Samuel que se apareció? Yo les voy a decir quién era, mis queridos hermanos. Era el enemigo, Satanás. Satanás era el que estaba ahí. Y Saúl, pues a las finales, mis queridos hermanos, tomó una decisión horrible. Saúl no es salvo. Saúl se pierde para siempre. Primeramente por el espiritismo, porque confió más en el espiritismo que en Dios. Y Saúl se fue en un volantín total. Se cayó y Saúl se mata, se flagela prácticamente. Se perdió el rey de Israel. Imaginémonos cuán privilegio tuvo Saúl de tener la bendición de Dios y el Espíritu de Dios. Mucho privilegio. ¿Cuánto privilegio no tenemos nosotros de tener el Espíritu de Dios? Cuidado, ten cuidado, porque el Espíritu de Dios obra, ser el primer rey de Israel, ¿sí? El Espíritu de Dios obra conforme la persona se ponga a disposición del Espíritu de Dios. Y muchos de nosotros quizás cometemos el error hoy de andar bajo nuestros propios caminos, nuestros propios pensamientos. Y esto es un problema. Ay, hermano, y a veces la gente no sabe con quién habla. Sí, es cierto. Y mira, muchas personas, yo conozco cristianos, hermanos, y se los cuento como amigo, conozco cristianos que consultan a brujos, adivinos. Conozco cristianos que van a que le lean las cartas del tarot. Conozco cristianos que les da una enfermedad y van de un curandero, un babalá, como le llaman, o un vudú en algunas partes. Conozco personas que van a este tipo de personas a buscar una ayuda cuando ahorita el juicio se está desarrollando. Imagínense, hermanos, que venga el momento de dar cuentas y tu muerte esté. Ese no es cristiano, correcto. Que tu muerte esté predestinada para dentro de 2 días y esté en esos 2 días, está ya consultando un brujo y te sorprenda la muerte en ese momento. Te perdiste totalmente. Es un cristino, correcto. Es un cristino. Te perdiste totalmente. Qué triste. ¿Perdón de qué, hermana Débora? Ahí estaba su recompensa, exacto. Y no te creas, hermanos, muchos de nosotros a veces creemos en muchas cosas así. Estaba viendo, hermanos, cómo están apareciendo ahorita artistas de la farándula.
que casi la gran mayoría, están metidos en espiritismo, hermanos. En puro espiritismo. Es mucho espiritismo. Artistas se están perdiendo. Personas de alta fama, como dice el hermano Kadash. Personas con talentos increíbles para dárselos a Dios. Los están utilizando hoy para llevar a muchos por el camino del mal. ¿Cuántos jóvenes no se están perdiendo siguiendo a estos personajes? Por ahí hay noticias horribles de personajes, hasta en México, hermanos míos. En México. ¿Se escucha o no se escucha el live? Sí, sí se escucha, hermanos. Revisen sus volúmenes o revisen su internet. Si acaso no se escucha el live, salgan y vuelvan a entrar. A veces es su mismo equipo. Porque aquí yo estoy lleno, correcto. Estoy lleno de internet. Tengo buen internet. Hay mucha gente que lo hace así, hermana, lo hace en día sábado. Pero la palabra de Dios dice, no hagas en él obra alguna. Ese es el gran problema. Pueden hacerlo un día domingo, pueden hacerlo otros días. Entonces es problema. Entonces, aquí viene la situación, hermanos, que muchos jóvenes hoy en día están siguiendo a estos personajes. Muchas personas, indirectamente hasta cristianos, siguen a estos personajes. Siguen a estos personajes. Y lamentablemente, hermanos, lamentablemente, están siguiendo al espiritismo. Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Solo que hoy los brujos se han modernizado. Hoy los brujos, pues, se han modernizado de una manera que con juegos, con esto, con aquello y con muchas cosas, el espiritismo está entrando a los hogares. Juegos de PlayStation, juegos de Nintendo, juegos de caricaturas, música, idolatría, de todo, hermano, de todo. Y entonces usted le está abriendo la puerta al espiritismo en la casa y después decimos nosotros, ay, hermano Jeremy, qué mal me está yendo. Qué mal está yendo un hijo en la escuela. Los celulares. Como un niño de 10 años, de 15 años, un muchacho de 15 años va a tener su celular. Su celular es para trabajo, hermanos. Para trabajo, para hacer cosas buenas. Pero un joven que no es responsable consigo mismo, ¿cómo usted le va a dar una responsabilidad tan grande? Y eso es lo que quería Satanás. Y lamentablemente hoy los niños de 6 años ya le regalan un iPhone. Que ni yo tengo uno. ¿Sí? Y los padres diciendo, ay, mi niño tiene un iPhone. ¿Para qué? ¿Para que se pierdan? Y la mente de las personas están totalmente destruidas con todo este modernismo y esta tecnología. Piénselo usted. Antes los niños eran más saludables. Yo tampoco. Antes los niños eran más saludables. Jugaban en el barro, en la tierra, se ejercitaban. Hoy no. Hoy todo se está cayendo. La tecnología Satanás la ha utilizado para mal. Y las personas también. Nos hemos equivocado. Y hoy en día decimos y lo lamentamos por los errores de nosotros como padres. A veces nuestros hijos, pues lamentablemente, están pagando consecuencias. Pero es así, hermano. Es así. Inculquemos el Espíritu de Dios en nuestros hijos. Cambiémosle ese CD y metámosles a Jesús. Empecémosle a hablar del verdadero héroe. No es un Avenger. No es un super amigo. No es de la Liga de la Justicia. Es de la Liga de la Verdad. Nuestro Señor
Dice la palabra de Dios en Lucas 12:37. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Qué privilegio tenemos nosotros, mis queridos hermanos, que nuestro Señor Jesucristo venga a servirnos. ¿Pero por qué? Porque estamos velando. ¿Y qué es velando? Mantenernos despiertos. Ayer hablamos un poquito de las 10 vírgenes. Siempre paso por ahí, hablo algo de eso. ¿Qué tal, hermano Mayra? Dice Lucas 12:40. Lucas 12:40. Vosotros pues también estad preparados. Estad preparados. Porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y eso es cierto. Que un abrazo para la hija de Vilma Chicas. Un abrazo a la niña. Que Dios te bendiga, mi niña. A la hija de la hermana Vilma Chicas. Por eso no es bueno darles esta responsabilidad a los chicos. Es mejor que los chicos jueguen con cosas así. Yareli. Dios te bendiga, Yareli. El Señor te guarde. Dice la palabra de Dios, estar preparados. Tenemos que estar preparados. ¿Cómo? Yareli, orando, haciéndole caso a nuestros padres, siendo fieles con nuestro Dios todos, pidiendo perdón al Padre. Eso es lo que le gusta a Dios, que tengamos dependencia de Él. Eso le gusta al Señor. Porque no sabemos a qué horas vendrá. Y si nos sorprende por A y por B, el final de nuestras vidas, la muerte, no sabemos a qué horas vino sobre nosotros. ¡Pah! Viene, ya, se acabó la vida. ¿Qué hicimos? Me encontré en un baile, bailando, tomando, haciendo el mal. O me encontró orando, gimiendo y clamando a Él. Y en una vida acorde a lo que dice la palabra de Dios. En ti está la decisión. Por eso estamos hablando del juicio. Lucas 12:41-48. Lucas 12:41-48. El Señor Cristo te ama mucho. Sí, correcto, Yarelis. Y qué bien que estés escuchando la palabra de Dios. Te felicito. Amén. Gloria a Dios. Amén y amén. Parece Cristo te ama. Entonces Pedro le dijo, dice Lucas 12:41-48, Pedro era un discípulo de Cristo. Le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo le dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados, a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Oigan, yo no lo digo, lo dice la palabra. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le ha confiado, más se le pedirá. Si el Señor te ha dado dones en tu vida, utilízalos para Cristo. Todos los dones. Pero no te vayas tras la vanagloria de decir, mira, un ejemplo, yo tengo el don de canto y yo canto bonito, y después tu ego por el canto vaya a ser mayor que muchas cosas, sobre todo que Dios, porque todo eso se convierte en ego, el yo.
El exaltarme a mí mismo es peligroso. Que tengo una facilidad de la palabra. Recuerda que usted está aquí como un instrumento. El que realmente merece toda oración es el Padre Celestial, no tú. A Él la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si tú tienes un don, utilízalo para Dios, pero no te sobresaltes en ese don, porque ese don es para servicio de Dios únicamente. Hermanos, porque conozco muchas personas que realmente han tenido dones. Me acuerdo de un muchacho brasileño. Tal vez alguno de ustedes lo escuchó cantando. Se llamaba Jota o Jota. ¿Se acuerdan de Jota o Jota? ¿Se acuerdan? Era un muchacho, un niño brasileño, salió en un concurso cantando una canción muy bonita. Cantaba muy bonito una canción que se llama Aleluya. Y pues era tremendo cantante, tenía un tono de voz increíble, J.A., exacto, ese mismo. Y tenía un tono de voz increíble y era un hombre que, bueno, y pues un niño que viéndolo iba a ser un excelente cantante. Y él decía amar a Dios. Estaba joven, estaba chico, quizás tenía unos 12 años cuando empezó a cantar. Y este joven pues empezó a alabar a Dios y empezó a pues ensalzarse. Los padres no le ayudaron mucho a poner los pies en tierra y se siguió ensalzando. Y hoy por hoy ya no es Jota, ya no es hombre. Cayó en un grado de homosexualidad y se quiso cambiar el sexo y hoy por hoy ya entiendo que pues se cambió el sexo en una operación y lamentablemente los excesos en su vida lo tienen ahí donde está tristemente. Es así. Muy triste. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? El yo, la exaltación propia y muchas cosas, mis queridos hermanos. Esto que sirva, hermanos, como un ejemplo de que los dones son para Dios. Si Dios te dio un don, mi querido hermano, Efesios 5, 14 al 17. Si Dios te dio un don, mi querido hermano, es para ponerlo para honra y gloria de Dios. La vanagloria. Correcto, Rosa Paredes. Efesios 5, 14 al 17 dice. Por lo cual, dice la palabra de Dios, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, con doctrinas falsas, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu de nuestro Dios, hablando entre vosotros con salmo, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Tremendo. Por eso las palabras, el dinero es la perdición, dice el hermano. Bueno, sí, es que a veces, hermanos, no que el dinero sea malo. El dinero no es que es malo, hermanos. Es el amor al dinero. Ese es el problema. Eso es lo malo. Por eso no
no estés triste si no lo tienes. Más bien dé gracias a Dios que no lo tienes, porque a veces el dinero pierde a las personas. Y no nos ayuda a prepararnos, hermanos. Estamos en medio de un juicio. El juicio está desarrollándose allá arriba. El Padre, el juez de toda la tierra. La palabra es la que nos juzga de una u otra manera, conforme a lo que hayamos hecho, nuestras obras. El abogado, nuestro Señor Jesucristo. Los testigos, los ángeles. Y el fiscal que nos acusa, Satanás. Por lo cual ese juicio, solo tu nombre va a estar ahí. Y ahí va a decidir el Señor a cuál borra o a cuál incluye en el libro de la vida. Los justos y los impíos van a continuar viviendo en la tierra en su estado mortal. Nadie se va a dar cuenta. Que Dios tenga misericordia, amén. Los hombres seguirán plantando y edificando, comiendo y bebiendo. Con mucho gusto, hermana Wandy. Con mucho gusto. Sí, hermano León de Judá, ya la leo. Los inconscientes, las personas que van a estar plantando, edificando, comiendo y bebiendo. Inconscientes. Usted sabe qué es estar inconscientes. Cuando usted no está consciente de lo que está pasando. Inconscientes todos ellos de que la decisión final e irrevocable ha sido pronunciada allá en el santuario celestial. Allá arriba. Por eso dice que vendrá como ladrón en la noche. Antes del diluvio, acuérdense siempre esto. Después que Noé hubo entrado en el arca, Dios lo encerró en ella y dejó afuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, la gente, sin saber que su sentencia estaba determinada, continuó en su vida despreocupada, vida amante de los placeres, y se mofaba de las advertencias del diluvio o del juicio inminente. El Salvador, nuestro Señor Jesucristo, nos advirtió: así será también la venida del Hijo del Hombre. Silenciosamente, hermanos, inadvertida como ladrón a medianoche, llegará la hora decisiva que marcará el irrevocable destino de cada ser humano. El retiro final del ofrecimiento de misericordia, o sea, la gracia dirigida a los culpables. Ahora, en el ritual típico allí en el santuario, que antes expliqué, solo quienes se habían presentado ante Dios, solo los que habían llevado el corderito, solo los que habían entrado al santuario en calidad de arrepentido, con confesión y arrepentimiento, y cuyos pecados fueron llevados al santuario a través de la sangre de la ofrenda por el pecado, tenían parte en el servicio del día de la expiación. De modo que en aquel gran día de expiación final, o sea, ahorita, el juicio que se está desarrollando y este juicio investigador, los únicos casos son los de quienes profesaron ser el pueblo de Dios. O sea, los que aceptaron a Cristo como Salvador personal. El que es impío va a actuar impíamente, entonces no necesita juicio. Por sus obras fue condenado. El juicio de los impíos es una obra distinta y separada y se verificará en una fecha posterior. Por eso dice la palabra de Dios: ha llegado el tiempo de comenzar el juicio por la casa de Dios. Pues si comenzara por nosotros, ¿qué fin tendrán los que no creen en el evangelio de Cristo? ¿Lo dice o no lo dice? Ahora, esto es muy interesante. El juicio se está dando.
¿Y por qué los malos no van a ser juzgados? Por sus obras, porque ya las obras los se condenan. Cuando venga el Señor Jesucristo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Pongan atención. ¿Quiénes van a resucitar? Los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Los muertos que confiaron en el sacrificio expiatorio de Cristo y que murieron en Cristo. ¿Qué es morir en Cristo? Haciendo la voluntad del Señor. Ahí está es increíblemente. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la hermana Berta Zacatecas 22:11. El que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Ya la había leído anteriormente. 1 Corintios 3, 10 al 15. 1 Corintios 3, 10 al 15. Dice la palabra de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento con el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice la palabra de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Por qué en Cristo? Porque hicieron las obras del Señor. Hicieron las obras del Señor. Con mucho gusto, hermana Berta. Pero los que hayamos quedado, dice Pablo, contándose entre ellos, Pablo no sabía la hora ni la venida, los que estén vivos, los únicos que van a ser llevados al cielo son los que han sido sellados por el Espíritu de Dios para pasar por el tiempo de la tribulación, y la iglesia que esté en esta tierra, o los que han creído en Cristo. Los impíos van a quedar aquí inertes, muertos. El Señor sube con su pueblo 1000 años, ya yo lo he explicado, 1000 años como un milenio sabático. Recordemos que la tierra está a punto de cumplir 6000 años y viene 1000 años como 1000 años o un día sabático. Recuerden que 1000 años es un día para Dios. Y si la tierra está cumpliendo 6000 años, va a haber un milenio, se cumplen los 7. ¿Casualidad? No. El Señor es matemático. ¿Cuándo? No sé. Nadie sabe. Muchos especulan, pero yo sé que está muy pronto a cumplirse. Ahora, según mis estudios personales, pues son estudios personales. Ahora, ¿qué nos dice esto? Que esto se está acabando. La gracia se está cerrando, mis queridos hermanos. Y el Señor Todopoderoso, pues prácticamente está tan cerca, como dice Luis Ramírez, que no nos percatamos. Y la gente está viviendo cada día un jolgorio, un vacilón, una fiesta, y no se arrepienten. Estamos igual que en el tiempo del diluvio. Y así como Noé le tocó pasar 7 días dentro del arca, con todos los animales, encerrado en el arca, pues fue un tiempo de angustia para Noé. Y asimismo, la iglesia va a pasar por el tiempo de angustia, aunque algunos le dicen que no, pero sí lo vamos a pasar. Y en ese tiempo de angustia lo único que nos va a mantener es la promesa y la esperanza en Cristo Jesús.
y el amor del Espíritu de Dios en nuestros corazones, y con gozo y fe, benignidad, paciencia vamos a esperar al Señor Jesucristo hasta que se vean las nubes de los cielos. Pero la gente no comprende esto. Y así como se hacía el servicio del día de la expiación allá en el santuario, en el ritual típico, asimismo, los únicos que van a ser considerados en el santuario celestial es el pueblo de Dios. Y dice que el juicio comienza, ¿por dónde? Por la casa de Dios. Lo dice la palabra, lo acabo de leer. Ahora, ¿qué fin tendrán aquellos que no aceptan o no creen en el Evangelio de Cristo? Es tremendo, hermanos míos. Que el Señor nos ayude a mejorar y a ser mejores cada día más, mis queridos hermanos. Porque realmente el tiempo es corto, mis queridos hermanos. ¿Qué debo hacer? El único que te puede dar la salvación se llama Jesucristo. ¿Qué puedo hacer, hermano Jeremy? ¿Tengo que ir a la iglesia? No, usted no tiene que ir a la iglesia, usted tiene que ir a Jesús. Es Jesús el que te va a dar la salvación. Entonces, ¿cómo puedo hablar con Él? Es tan fácil, arrodíllate. Empieza a confesar tu pecado. Empieza a buscar al Señor Todopoderoso en espíritu y en verdad. Y empieza a hacer la voluntad de Él. Y apártate del pecado. Apocalipsis 9:20 dice el señor Luis Ramírez. Vamos a ver qué relación tiene con eso. Apocalipsis 9:20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ahí está hablando de el séptimo sello, justamente, y de las trompetas, que son llamados de atención a las personas en estos últimos tiempos. El Señor está tocando su trompeta. Su trompeta son mensajes para este mundo. Pero, ¿quién va a escuchar el mensaje? El único que ama al Señor y quiere ser salvo. Esto es una decisión personal de cada uno de nosotros. Esto es una decisión que solo tú puedes tomarla. No es otra persona, solo tú. Y si no lo haces, hermano, lamentablemente, hermanos, eso es consecuencia de ti mismo, de tu pecado y de todo. Y si tergiversamos la palabra de Dios, pues estamos mal porque estamos engañando a otros. Así que tengamos mucho cuidado en esto. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los cubra con su sangre preciosa y el Todopoderoso me los bendiga inmensamente. Vamos a tener una oración para así salir del tema. Ya la verdad, pues puedo conversar un poco con ustedes. Poderoso buen Padre que estás en los cielos, santo y alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos. Te damos gracias, oh Padre, por este tema de hoy, que nos ayuda, Señor maravilloso, a complementar nuestra vida y a prepararnos para tu venida, oh Padre. Perdona nuestras faltas, nuestros pecados, y ayúdanos, oh Padre Celestial, a serte fiel siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, oh Padre, también que ayudes a estas personas que pidieron oración en este live. Al hermano Freddy, bendícelo en su casa, en su familia y en los problemas, dificultades que tenga. A la hermana que anteriormente pidió, Señor, por ella y por su familia, pues ayúdala y bendícela. Y a todas las personas que estamos en este live, pues bendícenos primeramente con salud y sobre todo para que nuestro alimento no falte en nuestros hogares. Bendícenos, guárdanos, cuídanos y llénanos de ti para así algún día dar testimonio de la gloriosa obra que tú haces en nuestra vida. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén y amén.
Alabado sea el Señor y su palabra, mis queridos hermanos. Gracias siempre por estar por acá. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9 dice, a una enseñanza tremenda, eso lo del juicio. Y que no profundizo mucho, porque si profundizo mucho, dice la palabra de Dios, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanecerá en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Eso es cierto. Las simientes se ven desde Adán, desde Adán. Génesis 3:15 dice claramente, habla de las simientes. Ahí está hablando de las simientes en Génesis 3:15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar, le dijo a la serpiente. Hay simiente de la serpiente y hay simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer tiene que ver con la iglesia de Dios en el último tiempo, que viene de Cristo Jesús. Por lo cual, eso tú lo decides, o soy simiente de la mujer o soy simiente de la serpiente. Eso es lo que tienes que decidir tú. Esto no es de venir a predicar un mensaje a gritos como hacen algunos, o a decir esto, aquello, palabras sin sentido. Tenemos que hablar coherencia para este tiempo, para que la gente se prepare. A veces escucho a pastores que hablan palabras sin sentido y cosas raras, y hablan solo repetir la gloria de Cristo, la gloria de Cristo, la gloria de Cristo, y no dicen y omiten lo que dice la palabra de Dios, hermanos. La palabra de Dios es para estudiarla. Hay que decir la verdad en este tiempo. La palabra de Dios es para levantar la santa ley de Dios primeramente, dice. Por eso dice la palabra de Dios, con el fin de estar preparado para el juicio, el hombre tiene que guardar la ley de Dios. ¿Cómo te vas a ir a un juicio cuando la ley de Dios es el estándar de un juicio? El juez se va a basar en la ley de Dios. Hablan en lenguas, correcto, Luz Huerta. Lenguas. ¿Cuáles lenguas? ¿Para qué lenguas? ¿Para qué sirven las lenguas? Y alguno me dirá, para hablar con Dios. Para hablar con Dios tú necesitas hablar palabras que no se entienden. No necesita hablar palabras glosolalias que no se entienden. Para hablar con Dios lo que tienes que hacer es comunicarte con Dios en secreto, ahí, callado, tranquilamente, desgarrando el corazón. Eso de las lenguas ha sido uno de los engaños más grandes para el mundo. Y también eso trae vanagloria. Si yo hablo lengua, yo tengo el Espíritu Santo, dicen. Y si no hablo lengua, no tengo el Espíritu de Dios. Mañana podemos traer un tema de las lenguas. Era primera de Juan 1:9. Ah, bueno, muchacho. Primera de Juan 1:9, dice el hermano de Juan. Ya lo había leído hace rato. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya lo había leído hace buen rato. ¿Qué dice hermana Lorena? Por favor, ¿qué? No vi cuál es el mensaje, hermana Lorena. No lo leí. Vuelva, repítamelo, por favor. Las lenguas, ese hablar en lenguas, hermanos, es lo que hacen las personas, tema de lenguas. Ah, ok, mañana. Mañana les traigo un tema de las lenguas. ¿Les parece? Voy a apartarlo ahorita. Eso se llama glosolalia, hablar palabras sin sentido. Y dice, pero es para hablar con Dios. Algunos dicen eso. ¿Y usted caso que usted necesita hablar con Dios en una lengua desconocida? Cuando Dios es el creador de todas las lenguas. Andaba perdido en YouTube. Hermano Bando, lo hice en YouTube, lo empecé en YouTube, pero no hay afluencia público. La gente está aquí esperando el live. La gente no lee. Lamentable. Mañana vamos a hablar de las lenguas.
Es bueno, es bastante interesante. Las lenguas tienen que ver con idioma. De una vez les digo. Las lenguas tienen que ver con idioma. Y lo dice claramente ese tema. Con idioma. No son palabras sin sentido. Hablar especulaciones, porque eso prácticamente. Acá, vamos a seguir acá, hermano Bando. Y disculpen, pero yo ayer dije que iba a ir a YouTube. Fui a YouTube, pero llegaron si acaso 5 personas. Y en YouTube pues se escucha muy, muy claro. Se ve muy clara la pantalla y todo. Pero bueno, aquí está la afluencia de la gente. Si Dios dice aquí, hay que seguir aquí. En el nombre del Señor. Así que las lenguas tienen que ver con idioma y tienen que ver con la prédica del Evangelio. Pero de una manera coherente, ordenada y no así como hacen las personas hoy en día. Mis queridos hermanos. Que el Señor me los guarde y me los bendiga. No sé si tienen alguna pregunta los hermanos. Con mucho gusto, aprovechen. Aprovechemos que ahora estamos así en un momento ya sin prédica. Gracias, usted aprendió. Gracias a Dios, no a mí, a Dios. Said González, a Dios. Sí se veía y se escuchaba bien. ¿Cómo se llamó el tema de hoy? Hoy estábamos hablando del juicio final, hermano Bando. Usted dijo que oraría por él. Sí, ya oré, hermana. ¿Usted no estaba ahí? Acabo de orar, Wandy. Acabo de orar. Pero yo hago una oración total para todas las personas. Ya el Señor lo conoce. Y yo oré antes por él, Wandy. Se hace una oración global para todos, para todas las personas. Y bueno, el Señor ya conoce los casos y ya sabe. ¿Qué tal, Quique? Katmai, Dios te bendiga. Hacía años no te veía. Gálatas 3, 1 al 5, dice Miguelina Cabrera. Gálatas 3, 1 al 5. Vamos a leer. ¿Qué me quiere decir mi amiga Miguelina? Gálatas 3, 1 al 5. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. No sé qué me quisiste decir con eso. Pero el Espíritu sí se recibe por la fe. Es por la fe. Pero la fe me lleva a la obediencia. Eso es muy importante. La fe nos lleva a la obediencia. Yo no puedo decir creo en Dios cuando le desobedezco. Desde Chile, Dios lo bendiga, hermano. Con mucho gusto, Pame. Dios te guarde y te bendiga. Ya está la ciudad de Chile. Santiago debe ser. Dios le bendiga, hermana Pame. Y a todos, hermanos, bendiciones a cada uno, a todos sus países. Países como Venezuela, Argentina. Muchas personas se conectan. De México, de Guatemala, Honduras, Santiago de Chile. Una metrópoli, una ciudad muy bonita, muy moderna. Creo que es la ciudad más moderna de Sudamérica, si no me equivoco. Santiago de Chile. Pero bueno, es una de las ciudades con más modernismo. Houston, Texas, a la hermana Vilma Chicas y a su hija. Que Dios me la bendiga también. Y muchas personas, hasta de Bélgica. A veces entran una persona de Tailandia. A Perú, Pilar Ortiaga. Desde Tailandia, ahí está. No es el León de Judá, es la hermana Wendy, que a veces está de Tailandia. También de Italia, de España. Hay muchas personas de España. De Estados Unidos hay bastantes. Mucha gente nos escucha en varios lugares. Belice, ahí está el hermano de Belice,
que es otra ciudad de Centroamérica, otro país centroamericano, es el más pequeñito. Belice, que está cerca de Guatemala. En Seattle, en Washington. Wow. Ahí está Obando. Me gustan mucho tus temas, he aprendido mucho. A Dios la honra y la gloria, hermano Obando. ¿De dónde es, hermano Obando, usted? ¿Usted dónde radica, hermano? Yo estoy en Panamá, hermano. Soy de Costa Rica, soy de Costa Rica y radico en Panamá. San Francisco, California, Berta, Zacatecas, amén, gloria a Dios, para la hermana Berta y su familia. Yo estoy en Panamá, para honra y gloria a nuestro Dios, pero soy de Costa Rica. Ya tenemos apenas un año de estar en la plataforma. Tengo 25 años de predicar el evangelio. Gloria a Dios, Obando, qué bueno. Excelente. Excelente. Es importante, hermano Obando. Soy mexicana, amén. Saludos a México, lindo y querido. Es de Nicaragua, el hermano Obando. Chicago, María Ávila, Dios te bendiga. De Managua, hermano Obando. De Managua, Nicaragua. Bueno, ya yo tengo también muchos años de estar predicando y me desempeñé más por el área de profecía. Apocalipsis, Daniel. Yo estoy en Florida, soy de Honduras, me encanta cómo enseña la palabra. Alabado sea el Señor, hermanos santos. Santos Herrera. Chontales de Nicaragua. Qué bueno, hermano. Hay que levantar el estandarte en toda la... Nosotros fuimos llamados no por casualidad, hermanos. Dios tiene un propósito para nosotros. Recuerden que en el último tiempo hay un remanente que se salve. Ese remanente, dice Apocalipsis 12 y 17, el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. El resto es el remanente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Entonces, Satanás va a guerrear contra un remanente. El Padre Celestial no va a tener un remanente únicamente en Panamá, no. Va a tener en Nicaragua, va a tener en Colombia, va a tener en Venezuela, va a tener en Chile, va a tener en Argentina, va a tener en varias partes del mundo. El remanente está diseminado por todo el mundo. Y eso lo dice la Biblia, ¿sabían ustedes? Mire lo que dice la Biblia, hermanos, la palabra de Dios, en Apocalipsis. Apocalipsis dice claramente dónde está el remanente. Dice Apocalipsis 7, versículo 9. Apocalipsis 7, versículo 9. Dice, después de esto miré, Juan viendo esto. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos, lenguas, que estaban delante del trono. Pregunto, ¿esas lenguas son lenguas que hablan así, rapa, rapa, racara, carapa? No. Esas lenguas están hablando de idiomas. Delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Veo que no están hablando de glosolalias, de todas las lenguas. Me está diciendo de todos los países, de todo habla idiomas. Amén, Obando, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La honra y la gloria es de Él nada más. Y aquí lo poquito que conozco, lo poquito que transmito para honra y gloria de Dios. Pero es así. El remanente, allá en la isla Margarita, hay remanente. En una isla Margarita en Venezuela hay remanente. En Puerto La Cruz hay remanente. Me estoy hablando de Venezuela. Caracas hay remanente. En otra parte de Venezuela hay remanente. En Houston, Texas, hay remanente. En Chontales hay remanente.
En Argentina hay remanente. En Chile hay remanente. En todo lugar hay remanente. Ahí tenemos a Miguelina Cabrera, que es de Argentina. Remanente. Allá tenemos remanente, sí, claro, yo sé que sí. Hay remanente. Arrecifes, Argentina, ahí está. El hermano Niga. En Panamá, creo que sí. Alabado sea el Señor. En todo lugar, Dios tiene un remanente. Pero ese remanente necesita estudiar la palabra para ir a predicar la verdad. Mi esposo y yo somos de Yaracuy, Venezuela. Estamos a 6 horas de Caracas. Juana Prada, ahí está Juanita Prada. Los venezolanos nos escuchan mucho. Mucha gente en Venezuela. También nosotros te amamos mucho, Luis Ramírez. Cuídate mucho, el Señor te guarde. Por eso es necesario cuidar este grupo. Tenemos un grupo de WhatsApp. Tenemos un grupo de WhatsApp. A los que quieran estar en ese grupo, si acaso no estás en él. Hay que cuidar el grupo de informaciones falsas, de cosas que no son. Y siempre se ha advertido, no sé por qué les pasa a veces a las personas. Pero bueno, ni modo. Que Dios me los bendiga y que el Señor les llene de mucha paz. A nuestro hermano Isaías en Perú, allá está con la hermana Milagros. Ahí está la hermana Verónica Reyes también. Si eso es remanente allá en Trujillo. Perú, Trujillo. O sea, es que por todo lado hay, hermanos. Bélgica, está una hermana que nos ve de Bélgica. Hermanos que nos ven de España, de Italia. Ahí está Miguelina Cabrera, que es de Argentina. De todo lugar. Ahí está el hermano Isaías. El hermano Isaías está trabajando ahorita. Tiene que tener cuidado, hermano. El hermano trabaja en un trabajo muy delicado, entonces tiene que tener mucho cuidado. Así que, hermanos, ha sido un placer estar con ustedes. Que el Señor me los guarde, me los bendiga. Y esta agua de vida que está cayendo aquí, hermanos, es agua de vida, que sea para todos nosotros de la Biblia. A mí me encanta este afiche. Dios te bendiga, Isabel Sánchez. Que sea para todos nosotros. Agua de vida eterna. Fresca, abundante. Saludos, hermano Isaías, y a la hermana Milagro también. Y será predicado este evangelio, entonces vendrá el fin. Amén. Se está predicando para honra y gloria de Dios. Bendiciones, Obando. Bendiciones, Pilar Ortiaga. Rosa Paredes, Dios te guarde. Cuídense mucho. Saludos, Teodú. De Nicaragua, Teodú también. Bendiciones, hermano Ota. Y a todos los hermanos, gracias siempre por estar siguiendo el live. Al Señor la honra y la gloria. Ahí está la hermana Verónica Reyes. Yo sabía que estaba escuchando. María Arbaiza también. Muchas personas tienen sed de esta agua. Dios los cuide, protege y bendiga siempre. Amén. Amén. Gracias, Juana Prada. Y hay que seguir adelante en la lucha, hermanos. A veces estamos cansados, estamos agotados, pero hay que seguir, hermanos. Bendiciones, Molly. Señor te guarde. Hay que seguir. Por las dificultades de este mundo, por tantas cosas, a veces nos aplaca, pero hay que seguir. Si pusimos la mano en el arado, hay que seguir arando. Y el agua de vida, que es esta que cae para nosotros, que nos ayude a que la semilla germine y brote. Dios les bendiga, cuídense mucho y nos vemos mañana, si Dios quiere, con un tema de las lenguas. Vamos a hablar mañana de las lenguas, para que vean que todo esto es una falsedad. Voy a preparar un video para que vean de dónde viene eso de las lenguas realmente.
Y todos estos brincos y toda esta cuestión, ¿de a dónde viene? Por ahí lo tengo ahí en pedacito. Dios les guarde, cuídense mucho, chao, chao, hermanos. Gracias, Elisette. Chao, chao. Bendiciones, Débora, el Señor te guarde. Hasta luego.